por no grabar. Bueno, siguiendo entonces, ¿cuáles son las regiones que con mayor frecuencia ocultamos? Los ruidos cardíacos, los ruidos pulmonares y los ruidos abdominales. Esas son las tres ocultaciones, entre otras que podemos ocultar también, ¿verdad? Entonces, para recordar nada más con términos nuestros, vamos a recordar qué es la ocultación. Para todos sabemos, ocultación es escuchar ruidos de órganos, ¿verdad? Ocultación es poder escuchar ruidos tanto fisiológicos como patológicos, pero con nuestra terminología sabemos que la ocultación es un procedimiento clínico, ¿verdad? Básico de nuestra semiología médica. En la exploración física, la ocultación es uno de los pasos más importantes que no debemos de obviar. Entonces, es un procedimiento clínico semiológico de exploración física que consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos. De manera directa sería, ¿verdad? A través del oído, acercándonos a la pared que queremos escuchar, en este caso a la pared torácica, para poder auscultar. Esa es la manera directa. O indirecta es a través de instrumentos, como hoy en día utilizamos, que es el estetoscopio, ¿verdad? O fonendoscopio, también es llamado a nuestro estetoscopio, ¿verdad? En el área torácica, para valorar los sonidos normales o patológicos producidos en los órganos. Las formas de auscultación, antes de ir a los requisitos de la auscultación, nada más generalidad es lo que le estoy diciendo a usted, ¿verdad? Acá nuestro agente Álvarez, que inicia escribiendo de esa manera la auscultación torácica o pulmonar. Bueno, la forma de auscultación, tenemos la auscultación inmediata. Anoten eso, ¿verdad? Porque yo les estoy leyendo el libro, comentando del libro. Tenemos la auscultación inmediata, la auscultación mediante trompa, que hoy en día casi no se utiliza, y la auscultación mediante estetoscopio o mediata, ¿verdad? Vamos a recordar lo que es la auscultación inmediata. Yo creo que esto en semiología uno se estaba dando. Un ratito voy a apartarme de acá, un ratito para continuar. Hay mucho ruido, hay mucho ruido.
Bueno, gente, ahora sí vamos a continuar. Discúlpenme, había mucho ruido porque estoy remodelando mi consultorio. Me dice ahora subí encima para poder continuar con nuestra aula. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos definiendo qué es la auscultación. Ya sea auscultación pulmonar como auscultación en otras regiones. Para recordar, dijimos que es un procedimiento clínico y semiológico de exploración física que consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos. Gracias a Dios que hoy en día tenemos que el estetoscopio o fonendoscopio, el área torácica o otras regiones del cuerpo, otras áreas del cuerpo. Pero en este caso nosotros lo que vamos a estudiar es el área torácica propiamente dicho, para valorar los sonidos normales o patológicos producidos en los órganos, en este caso producidos en la tráquea y en los pulmones. Bueno, dijimos que existen tres maneras principales de auscultación en un paciente. ¿Qué sería? Eso no está en mi slide, pero esta es una introducción de lo que es auscultación, ¿verdad? Que yo le estoy diciendo de nuestro libro. La auscultación inmediata, que consiste en aplicar directamente la oreja del médico, nuestra oreja, sobre la pared torácica del paciente. Esta forma de auscultación está prácticamente abandonada hoy en día. Ya nadie coloca, ¿verdad?, la oreja sobre el área corporal del paciente, sobre la pared torácica del paciente. Hoy en día, una manera más inmediata es la utilización del estetoscopio, ¿verdad? Esa es la manera inmediata. La inmediata era colocar la oreja, ¿verdad?, nuestra como médico sobre la caja torácica del paciente y escuchar directamente los sonidos que realizaba tanto el pulmón como la tráquea y los bronquios, tanto los ruidos normales como los anormales. La segunda manera es la auscultación mediante trompa. ¿Cómo es la auscultación mediante trompa? Consiste en emplear un tubo rígido con forma de trompeta, aplicando la parte más ancha sobre el cuerpo del paciente y la parte más estrecha en el oído del médico. Esta técnica ha sido utilizada antiguamente por los obstetras para la auscultación fetal, sustituida en la actualidad por la ecografía. Esa es la auscultación mediante trompa. Hasta hoy en día existe esa trompa para la auscultación, ¿verdad? De los latidos cardíacos, la auscultación fetal. Pero se utilizaba en la práctica médica para la auscultación tanto cardíaca y pulmonar también. Seguramente ustedes conocen esa imagen, o sea, ese, ese tubo rígido en forma de trompeta, que era de mayor tamaño, parece un embudo, de mayor tamaño y puede ser, existía de madera en aquel entonces antiguamente. Y la parte más ancha se iba hacia la pared torácica, en este caso del paciente, y la parte más delgada, más fina, hacia el oído. Después, por último, el que utilizamos y no se tienen que olvidar hoy en día es la auscultación mediante estetoscopio o auscultación mediata. Es la auscultación mediante estetoscopio. El estetoscopio también es llamado de fonendoscopio o auscultación mediata. ¿Cómo es esa auscultación? Es la auscultación universalmente más extendida, utilizada en la actualidad, en el siglo XXI, y es la auscultación únicamente que consiste en aplicar la membrana del estetoscopio sobre el cuerpo del paciente, que va conectada mediante un tubo flexible a unos auriculares. Con el instrumento es el que mejor se ausculta. Con ese instrumento que es el fonendoscopio o estetoscopio, es la manera que mejor auscultamos los ruidos más finos, ¿verdad? Los ruidos tanto normales o patológicos también. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Ya sabemos qué es la auscultación pulmonar. Entonces, ya sabemos que es la auscultación pulmonar, cuáles son los tipos de auscultación y la utilizada hoy en día es la mediata o por utilización de estetoscopio, ¿verdad? La utilización del tubo era antiguamente y la auscultación inmediata mediante la oreja a la pared torácica del paciente, en el caso de auscultación pulmonar, también era utilizada antiguamente. Hoy en día, en nuestro siglo XXI, la más utilizada o la única utilizada, me atrevo a decir, es la auscultación
mediata mediante estetoscopio, en donde la membrana del estetoscopio colocamos en la pared torácica en los focos ocultatorios y los auriculares en el oído, ¿verdad? Entonces, los requisitos para que esta auscultación pulmonar sea eficiente es el lugar. ¿Cómo tiene que ser el lugar? Yo no puedo estar auscultando en un lugar donde hay muchas personas, muchos pacientes, en los pasillos, porque esos ruidos, esos murmullos que hay en el exterior van a interiorizar a mi auscultación, entonces va a haber falsos positivos, falsos negativos en cuanto a la auscultación de ruidos anormales. Entonces el lugar debe de ser aislada de ruidos, la temperatura confortable y una luz tenue para poder observar ahí en un consultorio privado, o si en la sala de urgencia sí, sí, eh, mucha gente interrumpiendo esa auscultación. La posición del paciente ambulatorio puede ser el paciente sentado, el paciente con el brazo extendido hacia arriba. El piso sería el lugar, ¿verdad?, de asiento del paciente, ya sea en una silla o en el lugar donde nosotros vamos a ocultarla, si es nuestro paciente internado, en el lecho, en su lecho, en la cama. Condiciones del paciente. El tórax desnudo, si no puede estar con el tórax desnudo, puede ser una tela fina. Si hay mucho vello corporal, entonces tiene que ser sí o sí tórax desnudo, ¿verdad? Indicaciones para que el paciente, eso es el caso extremo, ¿verdad? Como en la foto, el paciente debe de depilarse antes de la auscultación para que los ruidos sean fidedignos. Porque hay auscultaciones, por ejemplo, el frote de la membrana del estetoscopio con el vello del paciente puede hacer una falsa alarma, ¿verdad? En sibilancias, por ejemplo, que es muy parecido al frote del vello, el frote de cabello. Se agarran su cabello y van a frotar. Después yo les tengo un videito donde justo se escucha, ¿verdad? Yo le voy a pasar el link. En YouTube están algunos ruidos pulmonares, normales y anormales también. Bueno, siguiendo. El médico, el principiante en auscultación oye más bien demasiado que muy poco. Oye demasiado, mucho ruido que poco ruido y lo justo, eso significa. Entonces, ¿cuál es el objetivo para nosotros que estamos iniciando en la auscultación, verdad? Nosotros somos los principiantes en la auscultación. ¿Cuál es nuestro objetivo? Identificar los ruidos respiratorios normales y anormales. Primero tenemos que conocer bien los ruidos respiratorios normales para que luego al auscultar un patológico nos llame la atención. No, esto yo no estaba auscultando cuando auscultaba lo normal. Entonces, identificar ruidos extrapulmonares o cardíacos. Eso después. ¿Qué es lo que escuchamos? Murmullo vesicular en la fase inspiratoria, fase expiratorio y los ruidos anormales que son los estertores, soplos o ruidos adventicios. Eso es nuestro objetivo. El médico, ¿cómo tiene que ser la auscultación? Nosotros vamos a irnos, la auscultación pulmonar puede ser de base a vértice, de abajo a arriba o de vértice a base. Nosotros vamos a utilizar esta que es de vértice a base, de arriba a abajo, de vértice descendente comparando hasta la base. En un plano anterior, un plano posterior y un plano lateral es lo que vamos a juntar. Acá en esta imagen tenemos el plano anterior, plano posterior y plano lateral es la región axilar que vamos a ver enseguida. Bueno, entonces vamos a empezar por el vértice y siempre nuestro uno tenemos que comparar el ruido que ocultamos. Acá estamos empezando la punta del pulmón, vamos a ocultar de vértice a vértice, después 2, 2, 3, 3, 4, 4. Lateralmente tenemos al 5, ocultamos comparando y 6 abajo, 6, 6. Y en el plano posterior es lo mismo, siguiendo a la escápula, ¿verdad? Siguiendo a la escápula, nosotros ocultamos de vértice a base.
siempre comparando. En el plano anterior tenemos 6 focos auscultatorios pulmonares y en el plano posterior tenemos 4 focos auscultatorios pulmonares. Vamos a ir siguiendo. Ordenada para que nuestra auscultación sea exitosa, debe de ser de una manera ordenada y completa, comparando vértice, descendiente, comparativo y la base en un plano anterior, plano posterior y plano lateral. Acá solamente vemos un plano anterior y posterior. Los ruidos normales que vamos a ocultar. Tenemos al ruido o soplo laringotraqueal. Localización. ¿Cuál es la localización? Cara anterior del nivel traqueal, cara posterior en espacios escapulovertebrales. Acá tenemos al plano anterior, sería nuestro primer ruido de vértice a base, el número 1, en la cara anterior a nivel traqueal, a los lados rodeando a la tráquea, y en la cara posterior tenemos en los espacios escapulovertebrales. Origen. ¿Cómo se origina ese ruido? Es el paso del aire a través de las vías aéreas altas o las vías aéreas superiores. Intensidad, tanto en inspiración como en expiración, la intensidad es lo mismo. La tonalidad es de un tono elevado. Imita soplando con la mano o cartón en forma de tubo. Hagan la mano en forma de tubo, enrollando así y soplen. Ese es el ruido que se ausculta en el ruido o soplo laringotraqueal, que es nuestro primer ruido comparativo en el vértice. Entonces hacen la mano, esa es la más, o en un cartón dice, la mano rodeada como un tubo y ahí soplan. Ese es el ruido que vamos a escuchar en un soplo laringotraqueal, que es nuestro primer ruido auscultatorio en auscultación pulmonar, en vértice. Después tenemos el murmullo vesicular. La localización es en todo pulmón sano, ¿verdad? A partir del número 2 al número 4 estamos auscultando al murmullo vesicular. Mejor pared anterior, los dos primeros espacios intercostales, región axilar e infraescapulares, donde se ausculta con mayor exactitud. El origen es el desplegamiento de todos los alveolos durante la inspiración. Entonces, la inspiración es donde escuchamos con más tonalidad, más fuerte. La intensidad en toda la inspiración, acá dice, y un tercio de la expiración se escucha. Es suave, dulce, aspirativo y musical. Es lo que más se escucha en nuestra auscultación pulmonar, es el murmullo vesicular. Bueno, siguiendo. El murmullo vesicular, la intensidad está aumentada en niños con tórax elástico y en inspiración forzada. El murmullo vesicular encontramos disminuido en mujeres, en atletas que son musculados o musculosos, en obesos, en derrame pleural, cuando hay alguna, alguna alguna pared o algún objeto, ¿verdad? Que esté antes de mi pulmón, entre en la piel del tórax hasta llegar a los músculos. Entonces puede ser hasta mi pulmón o entre los espacios pleurales, como derrame pleural, o en el tejido celular subcutáneo o grasa. Entonces todo lo que esté obstruyendo el paso directo de mi auscultación, entonces va a estar disminuido, vamos a escuchar menos, ¿verdad? Con menor intensidad vamos a escuchar nuestro murmullo vesicular. ¿Y en qué casos? En atletas con músculos hipertrofiados, en obesos, en derrame pleural, en enfisema pulmonar senil, que es eh, más frecuente, en neumotórax, donde hay aire entre la cavidad pleural, en proceso que altere la inspiración, como pólipo nasal, sinusitis o adenoiditis. Entonces, en estos casos va a estar disminuida nuestro murmullo vesicular.
El timbre del murmullo vesicular es dulce, blando, musical y suave. Entonces, si enseguida vamos a escuchar, yo les tengo algunos ruidos para que puedan escuchar. Tono, en la inspiración está elevada y en la expiración en el inicio va a estar disminuido. La simetría es simétrico, excepto a nivel escápulo-vertebral derecha, que es más fuerte porque es mayor el grosor de los túbulos bronquiales a este nivel. Entonces solamente ahí va a estar asimétrico. El ritmo, espacio entre dos inspiraciones. Va a haber un pequeño espacio de segundo entre las dos inspiraciones. Entonces, el murmullo vesicular es lo que más ocultamos en toda la extensión del pulmón. Tenemos después al ruido o soplo broncovesicular. Todo esto que estamos escuchando, todo esto que estamos viendo son ruidos normales o fisiológicos. Entonces, ruido o soplo broncovesicular, la localización es en la región infraescapular derecha, manubrio del esternón, entre las, eh, entre las articulaciones esternoclaviculares y la región interescapular. El origen es la superposición del soplo laringotraqueal y el murmullo vesicular. Es la superposición de ambos ruidos. La intensidad en la fase expiratoria es más larga. Entonces, en la fase expiratoria, el soplo broncovesicular se escucha con mayor exactitud porque es más larga y la tonalidad es intermedia. Ruidos respiratorios patológicos ahora. Entonces, lo normal es que vamos a escuchar en todo el pulmón, en toda la extensión de nuestro pulmón, ¿verdad? En orden, en forma comparativa, es el murmullo vesicular. Antes de eso, escuchamos el ruido o soplo laringotraqueal. Y entre el laringotraqueal y el murmullo vesicular, escuchamos al bronco vesicular, que es una superposición de ambos. Ahora nos vamos a los ruidos respiratorios patológicos. Los ruidos respiratorios patológicos, los hallazgos patológicos pueden deberse a dos causas: a modificaciones de los ruidos normales, a presencia de ruidos sobreañadidos o alteraciones en la transmisión de la voz, que es menos frecuente. En las modificaciones de los ruidos normales tenemos cambios en la intensidad del murmullo vesicular, presencia de ruidos de sustitución como los soplos respiratorios, y tenemos también los ruidos sobreañadidos, estridor, estertores bronquiales y alveolares como roncus, sibilancia y crepitantes, que son con mayor frecuencia los más ocultados en patologías pulmonares. Tenemos los roces pleurales y los soplos también. Entonces, todos estos son los ruidos sobreagregados. Entonces, no se olviden, en el examen, ¿verdad?, de ahora y en los exámenes de neumología siempre se pregunta. Entre las modificaciones de los ruidos normales encontramos excepto, y ahí están, cambios en la impulso vesicular, presencia de ruidos de sustitución y estertores bronquiales y alveolares. Ahí nuestro excepto va a ser los estertores bronquiales y alveolares, que son los roncos, sibilancia y crepitante, porque esos forman parte de los ruidos sobreagregados o sobreañadidos. Entonces, eso tienen que conocer bien. Los ruidos respiratorios patológicos se clasifican según su causa, que pueden ser modificaciones de los ruidos normales, presencia de ruidos sobreañadidos o sobreagregados y alteraciones en transmisión de la voz. Alteraciones de la auscultación por modificaciones de los ruidos normales, vamos a hablar de ello, que es la primera causa, ¿verdad?, de la auscultación de ruidos pulmonares patológicos. Las alteraciones del murmullo vesicular pueden deberse a aumento de la intensidad como hiperventilación o respiración profunda, la fisiológica en deportes, para un paciente que es muy deportista o que acabado de hacer deporte, nuestra auscultación va a haber alteración por modificaciones de los ruidos normales. Y la patológica está la respiración de Kussmaul y en las crisis de ansiedad. En las partes sanas del parénquima pulmonar que suplen deficiencia de otras zonas lesionadas del otro pulmón, como la hiperventilación supletoria o suplementaria. Trata de compensar una parte, una deficiencia pulmonar
entonces con hiperventilación supresoria. Después tenemos a la disminución de la intensidad o ausencia, ¿verdad? De la intensidad por obstáculos a nivel bronquial que dificultan o impiden el paso del aire a una zona del parénquima, como todo lo externo, como tumores, granuloma o asma bronquial. Todo lo que está obstruyendo a los bronquios que dificultan o impiden el paso del aire al parénquima. Puede ser tumor bronquial, granulomas que estén alrededor o asma bronquial. Causas alveolares pueden ser disminución de la elasticidad, ocupación de los alveolos con exudado, congestión o colapso, como la atelectasia. Y también puede deberse a defecto de la transmisión del sonido por interposición de líquido, como derrame pleural o aire en un neumotórax. Todo esto que estamos hablando, aumento de la intensidad y sus causas, disminución o ausencia de la intensidad y sus causas son alteraciones de la escuchación por modificaciones de los ruidos normales. Están los ruidos, pero están modificados esos ruidos, ¿verdad? Ya pueden ser por el soplo laringotraqueal, el murmullo vesicular, ¿verdad? Alteraciones. No hay un ruido extraño, pero sí el ruido que nosotros ocultamos está alterado. ¿Entienden, verdad? Y después tenemos presencia de ruidos sobreagregados. Ahí ya, aparte de escuchar nuestros ruidos normales, de escuchar bien al murmullo vesicular, escuchamos un ruido más, un ruido agregado a él, un ruido extraño. ¿Cuáles son esos ruidos? Pueden ser roncus, sibilantes o sibilancias y estertores. Presencia de ruidos añadidos, ¿verdad? Ya aparte de escuchar los ruidos normales, ¿verdad? Los ruidos normales pueden ser normales, alterados o pueden añadirse otros ruidos. Y estos son los ruidos que pueden estar agregados a nuestra ocultación. Eso, en vías aéreas inferiores, el estertor traqueal. Voy a mirar. Mire si no había ninguna pregunta. Hasta ahora ninguna. Bueno, pueden ser estertor traqueal. Cuando aparece el estertor traqueal, vamos a escuchar enseguida. Yo les voy a pasar un video donde más o menos vamos a escuchar, ¿verdad? Pero siempre es mejor ocultar, ¿verdad? En pacientes. Entonces ustedes mismos se pueden ocultar entre ustedes o uno mismo puede ocultar su pulmón, lo va a hacer nomás en forma muy ordenada y completa para poder ver, para poder escuchar los ruidos normales. Una vez que sepan bien los ruidos, cuando estamos tratando de un ruido normal, que son tres, cuando escuchemos un ruido extraño, ahí ya vamos a saber que estamos ante ruidos respiratorios sobreagregados o sobreañadidos, ¿verdad? Entonces, el estertor traqueal puede deberse a secreciones acumuladas en la laringe, en la tráquea y en los bronquios. En los bronquios, tanto posterior, superior, ¿verdad? Podemos escuchar. Presencia de secreciones en dichas áreas. El estertor nos indica presencia de secreciones. Roncus. El roncus nos puede dar por estenosis parcial del árbol traqueobronquial, ya sea por mucosidades espesas, espasmo de la musculatura bronquial y edema de la mucosa. Entonces, roncus, escuchamos en mucosidades espesas, fase inicial de la bronquitis, edema de la mucosa. Las sibilancias, escuchamos en bronquios de gran calibre, y bronquio de mediano y pequeño calibre, y casi siempre, ¿verdad?, nos indican asma o EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Bueno, esos son los ruidos sobreagregados. Ahora vamos a escuchar. Esencia de ruidos sobreañadidos. Tenemos a los estertores subcrepitantes, que son estertores húmedos, o pueden ser mucosos o de burbujas. Estertores crepitantes, estertores secos, que es lo que nos indica despegamiento alveolar. Se generan los bronquios, se genera en los alveolos de los estertores crepitantes. Los estertores subcrepitantes en ambas fases de la respiración y se modifican con la tos. Los estertores crepitantes o estertores secos al final de la inspiración se escucha con mayor exactitud y no se modifican con la tos. Estertores subcrepitantes nos indican una bronquitis o bronquiectasias y los estertores crepitantes o secos nos indican una neumonía, insuficiencia cardíaca, patología intersticial o fibrosis intersticial. Bueno, ¿cómo simular estos estertores crepitantes o subcrepitantes? Soplar a través de una bombilla en un vaso con agua. Eso indica nuestros estertores subcrepitantes. Frotar un mechón de cabello entre los dedos frente al oído. Nos indica estertores crepitantes, que son los estertores secos. Esas son las dos diferencias. Si soplamos a través de una bombilla en un vaso con agua, estamos simulando, ¿verdad? Un estertor seco, ¿verdad? Que es estertor subcrepitante. Y si soplamos o frotamos, mejor dicho, un mechón de cabello entre los dedos frente al oído, estamos simulando, ¿verdad? Estertores crepitantes o estertores secos. ¿Puedes abrir? Buen día, ¿qué tal? ¿Puedes entrar? Sí. Sí, arriba. Ahí de enfrente. ¿Puedes subirte nomás? Bueno, entonces esas son las dos maneras de simular. Tanto los estertores subcrepitantes, ahí como dice, son estertores húmedos, mucosos o de burbujas. ¿Cómo simulamos eso? Soplando a través de una bombilla en un vaso con agua. O puede ser bombilla, puede ser pajita, que es canuto. Y los estertores crepitantes, que son los estertores secos, que indican despegamiento alveolar, como nosotros simulamos eso frotando un mechón de cabello, como siempre ya dijimos, hacia el oído, cerca del oído. Eso estamos simulando estertor crepitante seco. Después tenemos a las sibilancias. Las sibilancias ocurre cuando el aire que se desplaza a través de los conductos respiratorios estrechos de los pulmones, ya sea por secreciones espesas, espasmo de la musculatura bronquial o edema de mucosa. Es un ruido agudo similar a un silbido y predomina netamente en la expiración del paciente. Eso es muy importante que ustedes entiendan cuando predomina un ruido respiratorio patológico o normal. Si es igual tanto en la inspiración como en la expiración, si predomina en la inspiración o predomina en la expiración, si su tonalidad o su intensidad es mayor en la inspiración o en la expiración. Eso es muy importante para que nosotros cuando ajustemos, estemos buscando, le hagamos inspirar al paciente y volver a expirar. ¿Para qué eso hacemos? Inspirar, respirar por la nariz y soltar por la boca. Para que ese ejercicio con el paciente es para buscar lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Buscamos lo que sabemos y sabemos lo que estudiamos. Esto es teoría. Entonces, tenemos que saber que en la expiración vamos a escuchar el ruido predominante en la sibilancia. Entonces vamos a buscar lo que nosotros sabemos. Vamos a buscar en la expiración una sibilancia cuando sospechamos tenemos un paciente asmático, inhalación de cuerpo extraño o bronquitis crónica. En todos esos casos, en EPOC también, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En todos esos casos nosotros vamos a buscar en la expiración. Por eso es importante que sepamos qué es lo que estamos buscando cuando le estamos haciendo inspirar al paciente y qué estamos buscando cuando el paciente está expirando. Entonces, eso tenemos que saber.
Bueno, después tenemos el frote pleural y soplo pleural. No es lo mismo frote que soplo. Por favor, acá vamos a comparar. El frote pleural se genera por el roce durante la respiración de las superficies pleurales inflamadas. Cuando mi pleura parietal y mi pleura visceral están inflamados. Ambas fases respiratorias predominan la inspiración, no se modifica con la tos. Eso es importante también. En la inspiración, entonces le vamos a hacer inspirar al paciente. Y cuando encontramos frote pleural, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la causa, ¿verdad? La inflamación de las pleuras. Y cuando encontramos en pleuritis agudas, cuando hay dolor, infiltración pleural o neoplásica. Entonces, en todos esos casos encontramos frote pleural. Y soplo pleural es la existencia de líquido entre las dos superficies pleurales. No se olviden. Frote pleural, inflamación de las pleuras, tanto parietal y visceral. Y soplo pleural, existencia de líquido, cuando hay existencia de líquido entre las superficies pleurales. Bueno, el soplo pleural escuchamos en ambas fases respiratorias y es característica en derrame pleural, ya sea hemotórax, eh, hidrotórax o quilotórax. Hemotórax es cuando hay sangre, ¿verdad? Entre las cavidades pleurales, en el espacio pleural. Piotórax cuando hay pus. Y hidrotórax cuando hay agua. Perdón. Entonces, ¿cómo se simula? Frotar las palmas de las manos sobre la oreja, en el soplo pleural. Frotar las palmas de las manos sobre la oreja. Eso es nuestra simulación. Después tenemos, resultan los soplos, soplo tubárico, soplo pleural, ya sabemos cuándo, soplo cavernoso o cavitado o cavitario, y soplo, hay muchos tipos de soplo que podemos escuchar. Tenemos el soplo tubárico, soplo pleural ya vimos, soplo cavernoso o cavitario y soplo anfórico. Resulta en la transmisión del ruido laringotraqueal a zonas torácicas con la que normalmente se ausculta el murmullo vesicular. Ruido análogo que se produce soplando una botella o una garrafa, ¿verdad? Es algo parecido a lo que soplamos una botella o una garrafa. Entonces resulta en la transmisión del ruido laringotraqueal. ¿Se acuerdan del ruido del soplo laringotraqueal allá en el vértice, en nuestro número 1, donde iniciamos a auscultar? Y eso escuchamos en otras regiones donde deberíamos de haber escuchado murmullo vesicular. Entonces, soplo pleural, soplo tubárico, es la ocupación por secreciones que toma al tejido más compacto transmitiendo el sonido. Cuando auscultamos soplo tubárico, en condensación pulmonar, neumonía. Eso no se olvide. Voy a ponerle en el examen. En una condensación pulmonar o neumonía, ¿qué tipo de soplo auscultamos a nivel pulmonar? Ahí yo les pongo soplo pleural, soplo tubárico, soplo cavernoso, soplo anfórico. Y ustedes van a encerrar en círculo la respuesta correcta. No se olvide. En el soplo pleural, en un pulmón colapsado, en la fase expiratoria se lo ausculta por encima del líquido y es característico del derrame pleural. Cualquiera sea su origen, ya dijimos, si hay agua es hidrotórax, si hay sangre, hemotórax, si hay pus, piotórax. Después tenemos el soplo cavernoso cavitario. Existe una gran cavidad grande cerca de la pleura visceral en comunicación con un bronquio, vacía de secreciones y rodeada por un halo de parénquima consolidado. Esa es la causa. Es un soplo grave y expiratorio. Puede ser en una neumonía también, la culpa. Soplo anfórico, timbre metálico que se percibe en dos tiempos respiratorios, ya sea en la inspiración o expiración, y es característico de un neumotórax. Bueno, después se acuerdan de los ruidos respiratorios patológicos. El primero nosotros vimos que son alteraciones de los ruidos normales, ¿verdad? Ya sea aumento o disminución del murmullo vesicular. Después el segundo eran los ruidos sobreagregados. Ahí vimos todo lo que mencionamos anteriormente. Y el tercero era alteraciones de la transmisión de la voz.
Entonces vamos a hablar ahora de alteraciones de la transmisión de la voz, comparando zonas simétricas del pulmón mientras el paciente repite las palabras 33. ¿Verdad? Al paciente le hacemos, siempre escuchamos, ¿verdad? Decir 33, 33, 33. Lo normal se oculta sin que puedan distinguirse con claridad las vocales, las consonantes ni la articulación de la palabra. Esto puede estar disminuida en atelectasia, enfisema, neumotórax o derrame pleural. Y variaciones patológicas puede haber por broncofonía, pectoriquia, afónica o susurrante y egofonía. ¿Qué es la broncofonía? Es la voz que se ausculta más intensa y resonante sin poder reconocer con claridad las palabras o reconociéndolas con claridad. ¿Qué es la pectoriquia? Típico de las zonas de consolidación pulmonar. La pectorilaquia afónica o susurrante. Las palabras parecen susurradas, sugieren la existencia de pequeños derrames pleurales, por ejemplo, en neumonía. Pequeño mínimo derrame pleural, a veces que ni se nota en una radiografía de tórax. Y egofonía, la voz adquiere una tonalidad más nasal, puede corresponderse con el nivel superior de un derrame pleural. Entonces, todas estas son variaciones o alteraciones en la transmisión de la voz. Me van siguiendo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de algunos puntos importantes en nuestra auscultación. Puntos con relaciones topográficas. Esto es lo último. Punto de auscultación del asma de Guttmann. Guttmann fue el que describió este punto de auscultación asmático. Localización. Fosas supraclaviculares donde corresponden los vértices pulmonales, que es el ángulo asmático. Nuestra primera auscultación. Permite percibir los ruidos asmáticos bronquiales. Característico con la expiración alargada en un momento en que tales sonidos ya no son audibles en cualquier otra región del tórax. Ese es el punto de auscultación del asma de Guttmann. Y la localización tienen que saber bien. Zona de alarma de Chauvet. Chauvet fue el que describió esta zona de alarma. La localización. ¿Qué tal? ¿Ya está? Ah, espectacular. Sí, ese está ahí afuera, en el basurero. Bueno, perdón. Zona de alarma de Chauvet. La localización es en la mitad de la línea trazada desde el espacio que existe entre la apófisis espinosa de C7 y T1 hasta la prominencia situada sobre la parte media de la espina de la escápula. Entonces se traza una línea imaginaria, la que se conoce como tubérculo del trapecio. Si son buenos en anatomía, entonces van a reconocer eso. Ah, bueno. Perfecto. Escribime nomás. Gracias, gracias. Estoy en mi consultorio y esto está haciendo unas modificaciones, por eso hay mucha gente trabajando aquí. Bueno, entonces la zona de alarma de Chauvet, que fue el que él describió, ya sabemos. En la mitad de la línea trazada desde el espacio que existe entre la apófisis espinosa de C7 a T1, la última cervical, la apófisis prominente, o sea, la vértebra prominente, hasta la primera torácica. El espacio que hay entre ellos es el punto de corte, hasta la prominencia situada entre la parte media de la espina de la escápula, lo que se conoce como tubérculo de trapecio. Allí trazamos esa línea imaginaria, que es la zona de Chauvet, el sitio más adecuado para
descubrir el comienzo apical de la tuberculosis pulmonar. Entonces, eso es importante conocer también. Obviamente, más con la clínica y el interrogatorio del paciente que nos indiquen, entonces ahí buscamos. ¿Qué buscamos en la zona de alarma de Chauvet? Buscamos descubrir el comienzo apical de la tuberculosis pulmonar. No se olviden que son preguntas importantes de examen. El punto iliar. La localización en la región escápulo-vertebral a la altura de la apófisis transversa de la T3. La apófisis transversa de la T3 corresponde a la bifurcación de la tráquea, grandes bronquios y zona ganglionar del ilio. Entonces, eso también es importante. El punto iliar. Punto de alarma basilar. La posición del paciente, esa desde una vista posterior, la posición del paciente está, ¿verdad? De esta manera, flexionando el brazo hacia la región del lado opuesto del hombro, es una posición muy útil para evidenciar la fisura interlobular, ¿verdad? Ahí se queda más marcada la escápula y podemos diferenciar el punto de alarma basilar, que la localización es inmediatamente por debajo de la escápula o el vértice de la escápula. Importante para el diagnóstico precoz de neumonía, bronconeumonía y corticopleuritis. No se olviden también de esto. Punto cisural. Posición, la misma posición que la anterior. La localización coincide con el borde interno de la escápula oblicuada al colocar la palma de la mano del brazo del mismo lado sobre el hombro opuesto, así como dijimos. Fisura interlobular. Después tenemos al punto axilar, ¿verdad? Eso sería un abordaje lateral de la ocultación pulmonar. En lo alto de la axila alcanza la parte alta del lóbulo superior, ¿verdad? Con el paciente elevando los brazos hacia arriba. Bueno, hasta acá llegamos entonces. La próxima vamos a seguir con ocultación, pero esperen un segundo. Vamos a ver nuestro videito que tengo. Entonces, escuchen, voy a poner más fuerte y se va a transmitir para ustedes el murmullo. Vamos a escuchar vamos a ver y escuchar este video antes de terminar nuestra aula de hoy. No sé si quieren hacer xixi en un bañero y después escuchar esto, o vamos a escuchar terminar ya ahora. Depende de ustedes. Bueno, les leo. Les leo. Bueno, vamos a escuchar ahora entonces para estar libres. Tengo que compartir con ustedes. Este. Creo que el ruido va a salir. Vamos a ver. Un segundito. Ruidos normales y ruidos anormales. Yo voy a ficar quieta. Bueno, vamos a escuchar. Está muy despacio. Esperen, voy a poner más fuerte mi audio. Ahí. Ahí ya empiezo. ¿Escuchan?
Bueno, yo les voy a enviar este link y tengo más videos. Perdón, silencié, estaba hablando. Yo le estaba comentando que tenemos una enciclopedia virtual que habíamos comprado en conjunto con otros colegas, en donde muestra y explica, ¿verdad?, estos ruidos normales y anormales en la auscultación tanto pulmonar como cardíaca. Yo he visto que ahí no tiene contenido en nuestra plataforma, no sé por qué, voy a preguntar, seguramente mañana va a estar subiendo los contenidos en nuestra plataforma. O sea, ahí va a estar el link del libro de la enciclopedia para que ustedes puedan ver. Obviamente que no es lo mismo escuchar un ruido sobreagregado así por video que auscultando, ¿verdad? Auscultando nosotros mismos. Sí o sí en una sala de clínicas médicas, en una sala de internación, tenemos un paciente que está con neumonía, con una tuberculosis, con una bronconeumonía, una bronquitis crónica, un EPOC, entonces internado. Esos pacientes son los pacientes que con mayor provecho nosotros sacamos para auscultación pulmonar o cardíaco. Obviamente también en una sala de urgencia o emergencia tenemos pacientes cardíacos que están con soplo cardíaco, que está con insuficiencia cardíaca, post-IAN, con hiperventilación pulmonar, un edema agudo de pulmón, entre otras patologías. Y esos son los que nosotros debemos de aprovechar el día que ustedes estén por acá, ¿verdad? Para la auscultación, sí o sí en un hospital, ya sea de pequeño o gran porte, tenemos pacientes que son un combo completo. Y cada paciente, como yo ya les dije y ustedes saben, son un libro, un centro de información que nosotros tenemos que sacarle el mayor provecho posible. Entonces creo que esto es por hoy. La próxima vamos a ver más extenso por patología estos ruidos ya
hablando de una neumonía, qué ocultamos, ¿verdad? ¿Dónde vemos? ¿En qué fase estamos oyendo? Nuestro libro de base es el Argente Álvarez siempre, ¿verdad? Pero estas clases son modificadas con otro. Yo les voy a pasar ese link de esa enciclopedia virtual para que ustedes puedan mirar. Y ese trae un CD. Yo tengo el libro impreso, o sea, el libro que compré, se trae un CD. En ese CD trae cursos de ocultación pulmonar y cardíaco. Esos cursos van a estar en la web. Voy a ver si ese CD se puede cargar o pasar, ¿verdad? Para que esté en la plataforma. O si no se puede alzar en la plataforma, voy a tratar de enviar la amarilla, que es de la delegada del curso, ¿verdad? Para que ustedes vayan entrenando, porque esta biología médica 4 es mucho entrenamiento, es muchas prácticas, ¿verdad? Para que quede. En la sala de simulación de nuestra facultad de la UPAP hay un muñeco para auscultación pulmonar, en donde tiene todos estos ruidos que nosotros vimos. No sé si todo, pero la mayoría, lo más importante, se puede auscultar en el muñeco, ¿verdad? También sería importante entrenar, no sé si ustedes ya vieron intubación traqueal, orotraqueal. También hay un muñeco en la sala de simulación. Y aparte de la sala de simulación, ver pacientes, ¿verdad? Pacientes reales, tanto en la clínica comunitaria o en los hospitales, ¿verdad? Seguramente el próximo año estas prácticas perdidas se van a recuperar para que nos afectan a nosotros, a ustedes por sobre todo, porque semiología médica es mucha práctica. Desde interrogatorio de paciente, desde historia clínica, es práctica. Y por supuesto, exploración física, que nuestro aliado es más práctica ainda. Entonces, la teoría es mucho, más es práctica. En biología médica es pura práctica, pura técnica, puras maniobras. Todo lo que nosotros dimos hoy tenemos que poner en práctica el día de mañana, cuando Dios mediante podamos retomar nuestras actividades, ¿verdad? Yo les sigo invitando a los que están por acá, quieren hacer plantón. Yo hago plantón 3 veces a la semana. Y en la clínica comunitaria estoy una vez a la semana, que es miércoles de mañana. Entonces, es así. Depende de vosotros. Si alguien está por acá y está interesado en ir, sin problema pueden irse y ya poner en práctica estas clases de semiología, porque a veces es tedioso o no queda claro en lo teórico. Y en la práctica nos vamos. Lo que vemos y escuchamos nunca se olvida, ¿verdad? Sin embargo, lo que leemos a veces olvidamos. Pero, Shenchi, un gusto compartir con ustedes. Ojalá que nos veamos pronto. Vamos a estar en contacto. Los que están por acá pueden mandar un mensaje. Yo les voy a recibir en mi pantalla sin problemas. Ahora ya se pueden retomar las prácticas médicas, el internado y demás cosas. Entonces, si Dios quiere, mañana ya vamos a tener todo en la plataforma, todos los links de los libros y de la enciclopedia que yo les conté. El libro de Cosio también es muy bueno, es semiología médica. Lo costó más de Cosio que de Argente Álvarez. Argente Álvarez es muy extenso, es mucha introducción y Cosio es más práctico. Cosio Fustinioni. Bueno, feliz semana para ustedes. Hasta viernes. Podemos hacer clase de refuerzo si es que ustedes tienen tiempo entre las semanas y quedó alguna duda, ¿verdad? O puedo hacer un video ocultando a mi paciente también de repente para que sea más práctico.
You are currently the only person in this conference.